Mi nombre es don José Morales, y a mis 73 años nunca pensé que tendría que esconder mi propia herencia de mis propios hijos. Verán, uno construye una vida, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor, pensando que es para ellos, para que tengan lo que uno no tuvo, para que el camino sea menos pedregoso. Y luego llega un día en que todo lo que hiciste, todo ese amor convertido en sacrificio, se les olvida. Se les olvida por completo, como si nunca hubiera existido. Pero lo que ellos no sabían es que este viejo tenía un plan que se cocinó a fuego lento, como un buen pan, entre el sudor y la tierra de mi Guanajuato querido. Ay, si me vieran ahora, aquí, con mi café, en esta pequeña casita que no es la mía, pero se siente más hogar que la que yo mismo levanté. Me siento aquí, en la puerta, viendo el sol caer sobre estas jacarandás, y me pregunto si todo valió la pena, si el dolor de la traición es el precio justo por esta paz que ahora me acompaña. Es una pregunta que me hago a menudo, ¿sabe? No es fácil olvidar ni perdonar del todo, pero se aprende a vivir con eso, como se aprende a vivir con la artritis, con los achaques de la edad. No te mata, pero te recuerda que está ahí, y la amargura, esa sí que es una medicina difícil de tragar. Me acuerdo como si fuera ayer de ese domingo. El olor a barbacoa se mezclaba con el chismorreo de la familia. Estábamos todos, o eso creía yo, mis hijos, mis nueras, mis nietos correteando, y ahí, en la mesa, mientras yo intentaba tomar mi atole, me soltó mi hijo menor, el Juan, ese al que le di hasta lo que no tenía. Papá, ¿no crees que ya estás muy viejito para esto? Ya no sirves ni para cargar las tortillas. Eres un viejo inútil. Lo dijo así, sin más, delante de todos. Y los demás, mis otros hijos, mis nueras, se quedaron callados. Bajaron la mirada como si estuvieran avergonzados, pero no por él, sino por mí, por tenerme ahí, estorbando, siendo un recuerdo de que ellos también envejecerían. Ese fue el ese fue el momento exacto en que algo se rompió dentro de mí, una grieta, y por esa grieta empezó a colarse el frío de la soledad, el desengaño. Uno piensa que el amor de los hijos es incondicional, ¿verdad? Que pase lo que pase, siempre estarán ahí, que honrarán a su padre y a su madre. Pero la vida, mijo, la vida te enseña que el dinero tiene su propia religión, sus propios mandamientos, y que esos mandamientos a veces son más fuertes que la sangre. Es duro decirlo, pero así fue. Me miraban como si fuera un mueble viejo, uno que ya no combina con la decoración de su casa moderna, de sus vidas tan ocupadas. Y yo, que los vi nacer, que les limpié el mocos, que les enseñé a andar, que les di de comer de mi propia boca, sentí una punzada, aquí, justo en el pecho, que no se me ha quitado del todo. Es como un eco, un recordatorio constante de que para ellos, yo ya no tenía valor. Era un estorbo. Y lo peor, lo más amargo, es que lo decían con palabras, con miradas, con acciones. Y uno que ya está viejo, que ya no tiene la fuerza de antes, ¿qué hace? Se agacha, se resigna. Por un momento lo pensé. Por un momento sentí que la vida se me iba, que mi dignidad se deshacía como arena entre los dedos. Pero luego reaccioné. No, yo no era un mueble viejo. Yo era don José Morales, el que construyó esa casa con sus propias manos, el que amasó pan de madrugada para que no les faltara la comida, el que se deslomó en albañilerías para pagarles la escuela, el que cargó más kilos de cemento que años en su espalda. Yo no era inútil, y esa palabra inútil se me quedó clavada en el alma como una espina, pero esa espina, en lugar de matarme, me dio fuerza. Me dio una rabia silenciosa, una determinación que no sabía que aún guardaba en mis viejos huesos. Y es que, ¿sabe? A veces la vida te da golpes tan duros que te obligan a mirar dentro de ti, a buscar esa chispa que creías apagada. Y ahí estaba, escondida,
esperando el momento justo. Ellos creían que yo era solo un viejo cansado, con la memoria fallando, con la vista nublada. Pero este viejo había visto más que ellos en toda su vida. Había aprendido más trucos bajo el sol que los que ellos podrían imaginar. Y el más grande de esos trucos, el más valioso, lo guardaba bajo llave en el corazón, enterrado en la tierra que tanto despreciaban. La tierra que, para ellos, no valía nada. Pero para mí, esa tierra era un secreto que, en el momento justo, se convertiría en mi redención y en su lección. Y esa lección, créame, sería tan dulce como el pan recién horneado y tan amarga como la traición. Y es de eso, justamente, de lo que quiero hablarles hoy, de cómo la vida da vueltas, de cómo un viejo inútil puede tener la última palabra. La verdad, y esto lo digo con el corazón en la mano, con la voz un poco quebrada, es que uno trabaja toda la vida pensando en el futuro de los hijos. No hay otra cosa que te mueva más que el bienestar de tu sangre. Yo me acuerdo de cada gota de sudor, cada ladrillo que puse en esa casa, cada saco de harina que cargué en la panadería, no lo hacía por mí. ¿Qué iba a hacer por mí si yo con un taco de frijoles y un café era feliz? Lo hacía por ellos, para que no les faltara nada, para que tuvieran una cama caliente, un plato de comida en la mesa, una escuela. Uno se quita el pan de la boca y ellos ni se dan cuenta. O si se dan cuenta, lo toman como algo natural, como si fuera tu obligación. Y sí, es la obligación de un padre amar y cuidar. Pero también hay un límite, ¿no? Un límite a la ingratitud. Recuerdo, por ejemplo, cuando mi hijo mayor, el Pedro, quiso estudiar ingeniería. Era un muchacho listo, con ganas, pero la escuela, ¡ay, la escuela! Era cara. Y yo, que apenas si sabía leer y escribir, quería que él tuviera todas las oportunidades. Fui y vendí mi único reloj bueno. Un reloj que me había regalado mi padre de plata, de esos antiguos que daban la hora con una campana chiquita. Lo vendí en el empeño por una miseria, pero con ese dinero le compré sus primeros libros y le pagué la inscripción. Él nunca lo supo, ni falta que hacía que lo supiera. Mi satisfacción era verlo con esos libros bajo el brazo, con esa cara de ilusión. Pero ahora, pensándolo bien, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió ese sacrificio si luego me iba a despreciar como si fuera un cero a la izquierda? Y mi hija, la María, esa sí que era mi consentida. Cuando era chiquita se encaprichó con una bicicleta roja, una bicicleta que vio en el escaparate de la tienda del centro. Se la pasaba horas pegada al cristal, suspirando. Y yo, ¿cómo le iba a decir que no a mi princesa? Me acuerdo que ese mes estiré el dinero como nunca. Dejé de almorzar por un mes, sí, un mes entero. Solo comía un bocado en la noche para que no faltara en la mesa de ellos. Y con lo que ahorré, y con unos pesos que me dio un compadre por un trabajo extra que hice de noche, le compré la bicicleta. La cara de la María, cuando la envió, no tiene precio. Corrió a abrazarme, me dio un beso lleno de mocos y risas. Esa memoria, esa sí que la guardo aquí, intacta. Pero años después, esa misma María me gritaba que me callara cuando yo quería dar una opinión en la mesa. Esa misma que me veía como un fantasma en mi propia casa. Incluso el Juan, el que me llamó inútil. Él, cuando era un chamaco, se enfermó grave de pulmonía. Me acuerdo que el susto fue terrible. El doctor dijo que necesitaba medicinas caras y un tratamiento especial. Yo no tenía un quinto, no tenía nada. Pero la fe mueve montañas y el amor de un padre mueve milagros. Me fui al monte a cortar leña. Días y noches. Vendí la leña en el pueblo casi regalada, pero me sirvió para comprarle las medicinas. Me dormía en el suelo, con frío, cansado, pero soñando con ver a mi Juan de nuevo sano. Y lo logré. Lo logramos. Se recuperó. Y ahora me dice inútil. ¡Ay! ¡Qué paradojas nos da la vida! Así pasé mis años, trabajando sin descanso. Un día en la
Albañilería, otro día amasando pan. Mis manos, mire estas manos, están curtidas, tienen callos, cicatrices. Cada una de ellas cuenta una historia de esfuerzo, de darlo todo, de levantar no solo paredes, sino también el ánimo, la familia. La casa esa, la que construí en el terreno, no fue de un día para otro. Fue poco a poco, ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, cada clavo, cada viga, cada teja, todo lo sentí en mis propias carnes. Yo fui el arquitecto, el constructor, el peón. Y mi esposa, mi querida Elena, en paz descanse, ella era la que me traía la comida al pie de obra, la que me secaba el sudor de la frente, la que me daba ánimos cuando ya no podía más. Esa casa era el nido, el refugio, el lugar donde crecieron mis hijos, donde se rieron, donde lloraron, donde soñaron. Era el símbolo de todo lo que habíamos construido juntos, y también era el símbolo de lo que luego querían quitarme. Y no era solo la casa, era la tierra, el pedacito de tierra donde la levantamos. Un terreno que para ellos era solo el patio, el lugar donde estacionaban sus carros nuevos, donde ponían su alberca de plástico en verano. Pero para mí esa tierra era sagrada. Era el suelo donde había sembrado mis esperanzas, donde había enterrado mis penas, la que me había visto luchar, sudar, envejecer, y ellos, tan ciegos por la ambición, no veían más allá de sus narices, no veían el valor de lo que tenían, el valor de lo que yo les había dado. Y eso, mijo, eso duele más que 1000 golpes. Duele hasta lo más hondo del alma, pero cada vez que me llamaban viejo o me daban de lado, yo recordaba todo eso, recordaba cada sacrificio, cada gota de sudor. Y esa memoria, en lugar de hundirme, me levantaba. Me decía: Don José, usted ya ha pasado por mucho, esto no es nada, esto es un empujón para que demuestre de qué está hecho. Y así fue. Así fue como, poco a poco, fui guardando mi secreto. No por maldad, no por venganza, al principio, sino por protección, por proteger lo poco de dignidad que me quedaba. Y también, por qué no decirlo, por ver si el tiempo les abría los ojos, si maduraban, si entendían lo que era el verdadero valor de las cosas. Pero no, no pasó. Y entonces mi secreto se convirtió en mi única arma. La única manera de hacerles ver que un padre, aunque viejo, nunca es inútil, y que la tierra, esa tierra que ellos pisoteaban con desprecio, tenía un poder que jamás imaginaron. Así, con estas manos que ahora tiemblan un poco, con estos ojos que han visto tanto, fui construyendo mi propia fortaleza, mi propio plan. Un plan silencioso, a escondidas, mientras ellos estaban ocupados planeando cómo deshacerse de mí. Es irónico, ¿verdad? Mientras ellos pensaban en asilos y papeles, yo pensaba en la justicia que a veces tarda en llegar, pero que cuando llega, llega con toda su fuerza. Y el café, este café que ahora tomo, es el mismo que tomaba en las madrugadas, cuando solo yo sabía el tamaño de mis sueños y la magnitud de mis sacrificios. El mismo café que ahora me sabe a victoria, y el abandono, ese sí que fue gradual, como una enfermedad que te va carcomiendo por dentro sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Primero fueron las miradas, luego las palabras, después las acciones. Es como cuando una planta se seca, ¿sabe? No se marchita de repente. Primero una hoja, luego otra, hasta que todo se vuelve seco y quebradizo. Así fue mi relación con ellos. Se fue secando. Me acuerdo, hace unos 5 años, que fue mi cumpleaños número 68. Yo esperaba, como es natural, que me hicieran una pequeña comida, un pastel, un felicidades, papá. ¿Qué cree que pasó? Nada. Pasó el día como un día cualquiera. Nadie llamó, nadie vino a verme. Mis hijos estaban ocupados con sus cosas, sus trabajos, sus viajes. Claro, llegó la noche,
y yo me senté solo en la cocina, con una taza de café, viendo la luna por la ventana. Me sentí como un fantasma, como si no existiera. Al día siguiente, mi hija María me llamó como si nada. «Ay, papá, se me pasó por completo tu cumpleaños, pero es que tengo tanto trabajo, ya sabes». Ya sabes que dolía en el alma. Al día siguiente me trajo un pastelito de esos del supermercado con una vela, y me lo dio corriendo, con prisa, como si me estuviera haciendo un favor, un pastel seco, como mi corazón en ese momento. Luego vino lo de la mesa, en las comidas familiares, que antes eran sagradas, donde yo me sentaba a la cabecera, de repente empezaron a ponerme una mesita aparte. «Para que estés más cómodo, papá», decían, «para que no te estorbe el ruido». El ruido. Si a mí lo que me gustaba era verlos a todos juntos, escucharlos reír, sentirme parte de la familia. Pero me relegaban a un rincón, con un plato diferente, a veces la comida fría, mientras ellos comían y se reían en la mesa grande, como si yo no estuviera, como si fuera una silla vacía. Y yo, por no armar un pleito, por no hacer sentir mal a mis nietos que a veces me veían con pena, me callaba. Comía mi plato solo, con la mirada perdida en el patio. ¡Qué sensación de humillación, Dios mío! ¡Qué ganas de levantarme y gritarles lo que sentía! Pero me contuve por años. Un día, mi hijo Pedro llegó con un regalo para mi nieta, su hija. Una muñeca de esas que hablan, carísima, y yo, que la había visto días antes, le había comprado una muñequita artesanal, de trapo, de las que hacen los indios del pueblo, con sus trenzas y su vestido de colores. Se la di con todo mi cariño. Mi nieta abrió los dos regalos. Miró la mía, la de trapo, y luego vio la de su padre, la que hablaba, y mi hijo Pedro, con una sonrisa displicente, dijo: «Ay, papá, ¿qué le das esas cosas viejas? Si ya no se usan, ya no están de moda, ni para trapear sirve». Y mi nieta, la pobre, que me quería pero que era una niña, dejó la mía a un lado y se fue a jugar con la otra. Sentí que me arrebataban un pedazo del alma, que mi amor, mi gesto, mi esfuerzo no valía nada, que era viejo, obsoleto como la muñeca de trapo. Y las visitas. ¡Ay, las visitas! O la falta de ellas. Cuando les pedía que me llevaran al doctor, por ejemplo, siempre tenían una excusa. «Es que tengo el carro ocupado». «Es que tengo una junta». O la clásica: «Estoy enfermo, papá, no me siento bien». Y yo sabía que era mentira, que al día siguiente los veía en el pueblo, en la plaza, riéndose con sus amigos, con sus familias. Era la mentira descarada, el desprecio puro y duro. Y uno se siente tonto, ¿verdad? Se siente como un niño al que le mienten en la cara. Pero también se siente una rabia que va creciendo, que se va acumulando, como el polvo en los muebles viejos. Pero lo peor, lo que de verdad me hizo abrir los ojos del todo, fue cuando empezaron con lo del asilo. Sí, así como lo oye, llegó un día mi hijo Juan con un folleto. «Mira, papá, este lugar está muy bonito. Tienes actividades, otros viejitos con quien hablar, enfermeras que te cuidan. Es para tu bien». «Para mi bien», decía, «para mi bien era deshacerse de mí, para que no estorbara, para que no diera problemas, para que no fuera un peso». Y luego empezaron a manipular papeles. Un día me pidieron que firmara algo, unos documentos para un préstamo, decían. Pero yo, que no soy tonto, aunque me vean viejo y ciego, me di cuenta de que era un poder, para que ellos manejaran mis bienes, los que yo había forjado con mi esfuerzo. Yo no firmé. Les dije que no, y se enojaron conmigo. Me dijeron que yo era un necio, que no entendía la modernidad, que ya no estaba en mis 5 sentidos. Llegaron incluso a intentar cambiar las cerraduras de mi propia casa, de la casa que yo construí. Imagínese. Un día llegué del mercado y vi a mi hijo Pedro cambiando la cerradura de la puerta principal. «¿Qué haces, Pedro?», le pregunté. «Es que esta ya está vieja, papá», me dijo. «Pongo una más segura».
Y yo sabía que no era por seguridad, era para que yo no tuviera acceso, para que me sintiera un extraño en mi propio hogar, para echarme sin tener que sacarme a la fuerza. Mi corazón se encogió. La humillación era tanta, tan constante, que ya no sabía dónde meterme. Me sentía acorralado, y así fue, como el abandono se convirtió en despojo, en un intento descarado de quitarme todo, la casa, el terreno, mi dignidad. Pero lo que ellos no sabían es que mientras ellos tramaban sus planes, mientras me llamaban viejo inútil, yo ya tenía el mío. Un plan que había guardado por décadas, como un tesoro escondido, un plan que me daría la última palabra, la palabra de un padre que, aunque lo creyeran derrotado, aún tenía un as bajo la manga. Y ese as, mijo, ese as valía más de lo que jamás podrían haber imaginado, y estaba justo debajo de sus narices, en la tierra que tanto despreciaron. La venganza a veces no es dulce, es justicia, y la justicia, en mi caso, se estaba horneando a fuego lento, con paciencia, esperando su momento. Y ese momento, lo sentía, estaba muy cerca. El secreto. Mijo, el secreto es algo que a veces se guarda por instinto, sin saber por qué. Pero luego, la vida te da las razones. La razón para mantenerlo bien guardado, como un tesoro. Y mi gran secreto, el que cambió todo, era esa tierra. Ese pedacito de tierra donde levanté mi casa, donde crecieron mis hijos, donde enterré a mi Elena. Para ellos, era solo el rancho del viejo, un lugar apartado, sin valor. Pero yo sabía, yo siempre lo supe. Cuando compré ese terreno, hace ya casi 50 años, era de veras un baldío, no valía nada. Un par de hectáreas de tierra seca, con algunos arbustos y piedras. No había agua, no había luz. La gente se reía de mí. Don José, me decían, ¿para qué compra ese pedazo de nada? Ahí no va a crecer ni el monte. Pero yo tenía una visión. Veía el potencial. No sé, será porque soy hombre de campo, por la intuición, pero algo me decía que esa tierra tenía algo. La compré por unos pesos, a un campesino que estaba urgido de dinero. Firmamos en un papel sencillo, con el juez del pueblo, y ahí empezó mi sueño. Con mis propias manos abrí zanjas para el agua, levanté paredes, sembré árboles frutales. Cada árbol que planté, cada ladrillo que puse en mi casa, era parte de ese sueño. Con el tiempo llegaron otros vecinos. El pueblo empezó a crecer poco a poco. Pero mi terreno, al estar un poco más apartado, seguía siendo visto como algo menor. Mis hijos, ellos siempre quisieron que me fuera a la ciudad, a vivir en un departamento moderno. Papá, ¿para qué te quedas en ese rancho? Si ya no hay nada que hacer ahí. Despreciaban el lugar, la tierra, las raíces que yo había echado ahí. Pero lo que ellos no sabían, lo que no les interesaba, es que yo siempre he sido un hombre observador. Me gusta escuchar. Me gusta leer el periódico local, aunque sea entre líneas. Y me gusta preguntar. El chismorreo del mercado, lo que se comenta en la barbería, las pláticas de los que saben. Y así fue como, hace unos 10 años, empecé a escuchar rumores, pequeños. Murmullos al principio, luego conversaciones más serias, que si el gobierno iba a hacer una carretera nueva, que si iba a pasar cerca de mi rancho, que si estaban planeando un desarrollo turístico en la zona, unas villas, unos hoteles para los gringos. Recuerdo la primera vez que escuché algo concreto. Estaba yo en la tienda de Don Nacho, comprando un refresco, y llegaron unos hombres de traje, forasteros. Hablaban con el dueño de la tienda sobre mapas, sobre planos, sobre zonas de expansión. Yo me hice el disimulado, como que no escuchaba, pero mi oído estaba bien atento. Mencionaron nombres de proyectos, de empresas grandes, y uno de los nombres que soltaron, así sin querer, era el de la zona donde estaba mi terreno. Ahí fue cuando la chispa se encendió.
No era solo un rumor, había algo más. Empecé a indagar, a mi manera. Fui a la oficina del registro de la propiedad como quien no quiere la cosa, a preguntar por unos papeles viejos. Y ahí, entre pláticas con la secretaria, con los que trabajaban ahí, fui atando cabos. Me di cuenta de que el valor de la tierra en esa zona, en los últimos años, había empezado a subir. Despacio al principio, luego más rápido, y lo confirmaban los mapas. La nueva carretera, el desarrollo turístico, todo pasaba cerca de mi propiedad. Mi humilde terreno, ese pedazo de nada, se estaba convirtiendo en oro. ¿Por qué lo mantuve oculto? Ay, mijo, por muchas razones. La primera, por miedo. Miedo a la codicia. Yo veía cómo mis hijos ya estaban empezando a cambiar, a querer lo material, a ver el dinero como lo único importante. Si les hubiera dicho que el terreno valía una fortuna, se hubieran lanzado como lobos hambrientos. Hubiera sido el caos, hubieran peleado entre ellos. Y yo, que ya estaba viejo, no tenía fuerzas para lidiar con eso. Quería que aprendieran a trabajar, a valorar lo que cuesta cada peso, a esforzarse como yo lo hice. No quería que el dinero fácil los echara a perder del todo. Y luego, ¿por qué no decirlo? Había una pizca de orgullo, de satisfacción silenciosa, de ver cómo me subestimaban, cómo me trataban como a un viejo inútil, mientras yo guardaba un secreto que me daba un poder que ellos ni soñaban. Era mi pequeño acto de rebeldía, mi manera de decirles sin palabras: no soy tan tonto como creen. Yo, don José, el albañil, el panadero, el hombre de campo, había visto algo que sus ojos modernos y ambiciosos no vieron. Había apostado por la tierra, por las raíces, y la tierra me estaba devolviendo con creces. El terreno se convirtió en mi confidente, mi único aliado. Cada vez que mis hijos me despreciaban, cada vez que me hacían un desplante, yo me iba a mi patio, miraba mis árboles, mis siembras, y sentía una fuerza renovada. Esa tierra era mía. Nadie me la quitaría, y nadie sabía el verdadero valor que tenía. Era mi seguro de vida, mi plan B, mi última defensa contra la crueldad de los míos. Pensaba, si algún día intentan echarme, si me arrinconan del todo, esta será mi salida, esta será mi voz, mi última palabra. Y esa voz se hizo más fuerte a medida que el abandono de ellos se hacía más palpable. Cuando empezaron con lo del asilo, con lo de manipular papeles, con lo de las cerraduras, mi corazón se endureció. La pena se mezcló con una determinación fría. Era el momento. El secreto ya no podía esperar más. Tenía que salir a la luz, pero no para ellos, sino por mí, por mi dignidad, por todo lo que había sacrificado. Iba a usar ese poder oculto para darle una lección a la ingratitud, una lección que les dolería, sí, pero que era necesaria. Era la única manera de que entendieran que el amor de un padre no es una debilidad, sino una fuerza que cuando se traiciona puede volverse contra la amargura. Y así fue como empecé a mover mis hilos. Sin decirles nada, por supuesto, con la misma discreción con la que había guardado el secreto por tanto tiempo. Mi terreno, mi valioso terreno, estaba a punto de hablar por mí, y su voz, créame, sería escuchada por todos. La justicia, mijo, la justicia a veces llega cuando uno menos la espera, pero casi siempre, cuando más la necesita. Y la mía llegó en el momento justo, como un rayo en medio de una tormenta. Ellos, mis hijos, ya habían llegado al límite. Habían decidido entre ellos que era hora de deshacerse de mí por completo. Querían forzarme a firmar unos papeles para venderme la casa y meterme en un asilo. Ya no había vuelta atrás. Fue una tarde de martes. Llegaron a casa todos juntos, con sus caras serias, sus trajes caros. Traían a un abogado, un hombre joven, con una carpeta bajo el brazo. Y mi hijo Pedro, el mayor, con esa voz que usaba para dar órdenes, me dijo: «Papá,
Ya lo hemos hablado. Es por tu bien. Hemos encontrado un asilo excelente, con todas las comodidades, y para cubrir los gastos vamos a tener que vender la casa. Necesitamos que firmes estos documentos. Lo dijo así, como si fuera lo más natural del mundo, como si estuviera hablándole a un niño chiquito. Yo los miré. Miré a cada uno de ellos, a mi hija María, que bajó la mirada, a mi hijo Juan, el que me llamó inútil, que me miraba con una frialdad que me caló hasta los huesos, al abogado, que se veía impaciente, y ahí, en ese momento, sentí que la sangre me hervía, pero me mantuve sereno, con una calma que los sorprendió. «Ah, ¿sí?», les dije, con una sonrisa amarga, una sonrisa que yo sé que a veces me sale cuando estoy más dolido. «¿Y quién va a comprar esta casa vieja, si está en un rancho, lejos de todo?» Mi hijo, Pedro, con su aire de superioridad me contestó: «Ya tenemos un comprador. Es una inmobiliaria que está comprando terrenos por aquí. Les interesa el potencial de la zona, aunque tu casa sea un estorbo. Pero ya hablamos con ellos. Nos la compran a buen precio». Ah, el buen precio, si supieran. Y ahí fue. Ahí supe que era el momento de sacar mi as bajo la manga. «Pues me parece muy bien», les dije, «porque yo también tengo un comprador». Se quedaron callados, mirándose los unos a los otros como si no hubieran escuchado bien. «¿Un comprador, papá?», preguntó María con voz temblorosa. «Sí, hija», le dije, «el mismo comprador que ustedes encontraron, pero hay una pequeña diferencia». Saqué de mi viejo gabán una carpeta que había guardado con celo, llena de documentos, de mapas, de escrituras, y la puse sobre la mesa, delante de ellos, con una calma que los desquició. «Verán, hijos», les dije, con la voz pausada como la de un narrador de cuentos, «ustedes piensan que esta casa es lo único que tengo, que este pedacito de tierra donde la levanté no vale nada, pero se equivocan por completo». Los ojos de ellos se abrieron como platos. El abogado, por primera vez, me miró con atención. «Hace mucho tiempo», continué, «cuando ustedes eran unos niños, yo compré este terreno y lo puse a mi nombre, entero, esta casa y todo lo que la rodea. Y por décadas nadie le dio importancia. Pero yo, este viejo inútil, siempre he estado atento. Siempre supe de lo que se iba a hacer por aquí. La carretera, el desarrollo turístico, los hoteles, todo lo que ahora hace que esta tierra valga una fortuna». Saqué la escritura original, la que me identificaba como el único dueño, y luego un contrato. Un contrato de compraventa firmado y sellado con una constructora grande, una de las más importantes del país. La vendí. Sí, mijo, la vendí. La semana pasada. A espaldas de ellos, con la misma discreción con la que había guardado el secreto. La vendí por una cantidad que ellos jamás hubieran soñado, una suma que me aseguraba no solo un asilo de lujo, sino una vida tranquila, y no solo la casa, todo el terreno, ese pedazo de nada que habían despreciado. «Así que, hijos», les dije, con la voz cargada de una ironía que no pudieron comprender al principio, «me temo que no hay casa que vender para cubrir los gastos del asilo, porque esta casa y esta tierra ya no son mías, son de esta constructora, y el dinero es mío, solo mío. Todo lo que ustedes querían quitarme, todo lo que creían que era suyo por derecho, ya no existe. Lo he vendido, y no les di ni un centavo, porque, ¿saben? Un padre no es una herencia. Un padre es un ser humano, con dignidad, y esa dignidad no se vende». El silencio fue sepulcral. Se quedaron mudos, con la boca abierta. Sus caras pasaron del asombro a la incredulidad, luego a la rabia. Mi hijo Pedro fue el primero en reaccionar. «Papá, eso no puede ser. Es una locura. ¿Cómo pudiste hacer eso? Esa era nuestra herencia». Sus palabras resonaron en la sala, llenas de indignación. «¿Nuestra herencia?», le repetí. «¿Nuestra?
¿Cuándo cuidaron esta herencia? ¿Cuándo vinieron a verme? ¿Cuándo me preguntaron si necesitaba algo? Ustedes querían deshacerse de mí, querían meterme en un asilo y vender mi casa por 4 pesos, y ahora me hablan de herencia. María empezó a llorar. Un llanto falso. Lo noté en sus ojos. Papá, por favor, no seas así. Estamos arrepentidos. Te queremos, solo queríamos tu bien. Mi bien. Querías mi bien, le dije, cuando me dejabas comer solo en la esquina de la mesa, cuando se te olvidaba mi cumpleaños, cuando me mentías para no venir a verme. No, hija, no querías mi bien, querías mi dinero. Y ahora que no lo tienes, ahora que ves lo que perdiste, ¿vienes con amores? Juan, el que me llamó inútil, trató de acercarse, con una cara de arrepentimiento forzado. Papá, perdóname. Fui un tonto. No pensé lo que decía. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos cancelar la venta? Por favor, es tu familia. Yo lo detuve con la mano. No, Juan, no hay nada que arreglar. Ustedes fueron los que rompieron esto. Ustedes fueron los que me llamaron inútil. ¿Y saben qué? Este viejo inútil les acaba de dar la lección más grande de su vida. Les acaba de demostrar que subestimaron al hombre que les dio todo, y que ahora ese hombre no les da nada. El abogado, que había estado callado, se levantó. Señores, dijo, lo siento, pero el contrato es legal. La venta está hecha. El señor don José es el legítimo propietario de los fondos de la venta, y ustedes no tienen derecho a nada. Sus palabras fueron como un balde de agua fría para ellos. Sus caras se descompusieron por completo. Gritos, lamentos, súplicas, pero yo ya no los escuchaba. Mi corazón, que había estado tan oprimido por años, empezaba a sentirse ligero. Me levanté de la silla, con una fuerza que no sabía que aún tenía, y caminé hacia la puerta. Ya no tengo nada que hablar. Con ustedes, les dije, esta casa ya no es mía, y yo ya no soy su estorbo. Mi vida ahora empieza de nuevo. Los dejé ahí, en medio de la sala, con sus lágrimas falsas y su rabia impotente. Me fui de mi casa, la que yo mismo construí, pero no con tristeza, sino con una sensación de libertad que nunca había experimentado en toda mi vida. La amargura seguía ahí, sí, pero mezclada con el dulce sabor de la dignidad recuperada. Y el secreto, mi gran secreto, finalmente había hablado por mí. Y qué voz tan potente tuvo. Después de todo el ajetreo de las discusiones, de la venta de la casa, sentí un cansancio profundo, pero también una paz que no conocía desde hacía décadas. Me fui, sí, me fui de esa casa que me traía tantos recuerdos, tantos buenos y tantos amargos, pero no me fui con el dinero a gastarlo a lo loco, como quizás hubieran esperado mis hijos. Yo no soy así. Yo soy hombre de trabajo, de esfuerzo, y aunque el dinero me dio una libertad que no esperaba, lo que yo buscaba de verdad era la tranquilidad. Me compré una casa chiquita, mucho más pequeña que la que yo construí, pero con un patio lleno de árboles, con un rinconcito donde puedo sentarme a tomar mi café por las mañanas, viendo el sol salir. Y lo mejor de todo, aquí no hay sombras, no hay recuerdos de desprecios, ni de humillaciones, solo paz, una paz que me sabe a gloria. El dinero, que para mis hijos era la llave de la felicidad, para mí solo fue la llave de mi libertad. No me volví un hombre rico de lujos, no. Seguí siendo don José. Me compré una camioneta sencilla para poder ir al pueblo, al mercado, a visitar a mis amigos, y el resto del dinero lo invertí, con la ayuda de un buen señor que conocí, en algo que me diera tranquilidad. No quiero preocupaciones, no quiero lujos. Solo quiero vivir mis últimos años con la dignidad que me arrebataron. Y lo que sí hice, lo hice con el corazón. Ayudé a algunas personas. ¿Se acuerda de doña Chuy, la vecina, la que siempre me traía un plato de sopa cuando sabía que estaba solo?
Ella, con sus achaques, con sus hijos que también la dejaban sola, necesitaba una operación en los ojos. Y yo, que la quería como a una hermana, le pagué la operación, sin que nadie lo supiera al principio. Verla recuperar la vista, verla sonreír de nuevo, eso sí que fue una verdadera fortuna. Más que todo el dinero del mundo. También ayudé a la iglesia del pueblo a reparar el techo. Esa iglesia donde me casé con Elena, donde bauticé a mis hijos. Era un lugar importante para mí, y verla caerse a pedazos me dolía el alma. La arreglamos entre don Nacho, el carpintero, y yo con unos cuantos peones. Fue mi manera de devolverle algo a la comunidad que siempre me abrió los brazos, que me vio crecer, que me ayudó en los momentos difíciles. La comunidad que, a diferencia de mis hijos, nunca me dio la espalda. Mis días ahora son diferentes. Cada mañana me levanto temprano, tomo mi café en el patio, riego mis plantas. Luego voy al mercado, platico con la gente. Y por las tardes me siento con mis amigos, los de verdad, esos que me conocen de toda la vida. Jugamos dominó, contamos historias, nos reímos a carcajadas, historias de otros tiempos, historias de vida, de esas que te llenan el alma. Y sí, a veces también salen las historias tristes, las de la vida, las de la soledad. Pero ahora esas historias, las mías, ya no me duelen tanto, ya no me pesan, porque sé que al final la dignidad siempre encuentra su camino. ¿Y mis hijos? ¡Ay, mis hijos! Después de lo que pasó, intentaron buscarme. Vinieron a mi nueva casa, pero yo no quise verlos. No tenía nada que decirles. Me llamaron por teléfono, mandaron mensajes, pero yo ya no tenía nada que darles. La puerta de mi corazón, para ellos, se había cerrado. No por venganza, sino por protección, porque hay heridas que, aunque cicatricen, siempre dejan una marca, y la confianza, esa sí que no se recupera. Escuché que les fue muy mal, que la inmobiliaria que ellos habían contactado sí compró otros terrenos, pero no el mío, que se quedaron sin nada, que se pelearon entre ellos, culpándose los unos a los otros por su ambición. Me da tristeza, sí, son mis hijos, pero también me doy cuenta de que cada quien cosecha lo que siembra, y ellos sembraron ingratitud, desprecio, y lo que cosecharon fue la nada. No tengo rencor en el corazón, o al menos ya no tanto. Lo que tengo es una lección que aprendí a mis 73 años, que el verdadero amor no se compra con dinero, ni se hereda por derecho. El verdadero amor se gana, se cultiva, se cuida, y que la dignidad de un hombre no tiene precio. Uno puede ser un albañil, un panadero, un hombre sencillo de rancho, pero si tiene dignidad, tiene el tesoro más grande del mundo. Y ahora, aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes, quizás para desahogarme, quizás para que alguien más aprenda, que no se dejen pisotear, que no dejen que nadie les diga que son inútiles, porque todos tenemos un valor, todos tenemos una historia, y a veces el secreto más grande, el poder más grande, está justo ahí, en lo que la gente desprecia, en la tierra, en el tiempo, en la paciencia y en la propia fuerza de uno mismo. Dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Y no olvides, la vida es como un buen café, amarga a veces, pero siempre reconfortante si sabes cómo tomarla.